Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos nuevamente a su segmento de El Ser Mujer. Y nuevamente agradecemos al Señor en esta mañana este magnífico don que es la vida. Y también el don de ser mujer, de ser madre, de ser esposa. Y ahora, sobre todo, que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos. Pues con este agradecimiento, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios precisamente por todo esto. Con ustedes, su hermana Belén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra perseverancia. Pedimos la ayuda, la intervención, la intercesión de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Encarnación. Pedimos, Madre Santísima, que nos enseñes a ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesús. Enséñanos a obedecer como tú obedeciste y sobre todo a ser humildes, a ser sencillos de corazón. Y sobre todo, Madre, ayúdanos a disfrutar aún la cruz de cada día y poder ser felices y poder también sonreír en medio de todo aquello que por gracia y misericordia nos concede Dios para nuestro bien, para nuestra santificación. Gracias, Virgen María, porque sabemos que contamos contigo, que siempre estás rogando a Dios por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a ver lo que es el diálogo de la sonrisa, porque empezamos la semana pasada con el tercer tema, que es el Evangelio de la sonrisa. Y vimos el gozo del anuncio, esos momentos de anuncio en los diferentes momentos de la Escritura, y que son anuncios pues de alegría, de gozo. Después miramos la alegría convertida en bienaventuranza. Entonces hoy vamos a ver el diálogo de la sonrisa. Y hemos descubierto y sabemos que tenemos que de alguna manera, ahora sí, vivir siempre en esas relaciones humanas, y que aunque es a veces una de las cosas que para muchos nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con los demás, y sobre todo, hermanos, con lo que el mundo nos ha enseñado, con lo que el mundo nos ha lastimado, a veces es muy difícil verdaderamente estas relaciones humanas. Pero
ya en el Señor, pues podemos aprender a relacionarnos. Y lo vemos también que, sobre todo, lo hemos visto muchísimo dentro de nuestra comunidad, que es una parte para nosotros muy importante y que por estas razones necesitamos convivir como hermanos. Y lo vemos a través de esas convivencias, inclusive fuera de la iglesia, irnos al cine, irnos al parque, a la playa, a donde podamos convivir y conocernos más nosotros mismos. Entonces vamos a descubrir a través de este tema que el relacionarnos es muy importante, es indispensable. Cualquiera puede darse cuenta de que un rostro sereno, sonriente, facilita las relaciones humanas. Y es cierto, a veces como nos comunicamos a través de los ojos, a través de esas miradas, a través de las palabras y también con nuestros rasgos. Nuestros rasgos dicen mucho. A veces podemos percibir hasta lo que piensa la persona cuando nos ve. Y en los rasgos se dibuja una comunicación positiva o negativa, como vemos, por ejemplo, los enamorados. Cuando los enamorados están comunicando, pues es algo precioso ver de qué maneras están diciendo que están enamorados. Y entonces, de esta manera, pues nos damos cuenta que necesitamos saber, ¿verdad? Saber cómo nosotros podemos luchar con nosotros mismos, hermanos, porque a veces no es fácil sonreír, porque ya te compartía que a veces nos tomamos esa decisión de sonreír y pues a veces ahora sí que no lo malentienden, y que por estas razones pues saber dónde sonreír y dónde no, aunque podemos sonreír. Hay personas también que mis respetos, tienen una sonrisa dulce y que a veces no necesariamente tienen que estar en esta comunicación directa así con la persona, sino su sola sonrisa nos está diciendo mucho. Y estas personas nos dan confianza y nos acercamos a ellas y podemos en este caso hasta ahora sí dialogar, y dialogamos a veces en este caso conversaciones que no a todas las personas tenemos confianza para dialogar, y hay ciertas personas, ciertos hermanos que nos dan esa confianza para poder comunicarnos con ellos. La sonrisa es un modo importante de expresarse, más aún es un vehículo privilegiado de diálogo. Entonces, esa sonrisa es ya, como dice, un vehículo privilegiado del diálogo. Lo que estamos comentando de esas personas que en sí ya tienen su rostro dulce, y con esa dulzura, a veces aunque no sonrían, pero reflejan esa paz, hermanos. A veces con el solo hecho de ver a la persona, a veces decimos, ¿me acerco o no me acerco? Entonces tenemos que ver el rostro de la persona y prepararnos también, hermanos, prepararnos, porque a veces decimos, bueno, me tengo que comunicar con esta persona y pues no le veo muy buena cara, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso que ver, ¿verdad? Y te lo comparto muy personalmente. Yo no soy muy fácil de sonreír, estoy aprendiendo apenas a sonreír,
Y hemos comentado también que las causas son muchas, ¿verdad? Muchísimas son las causas de las cuales traemos esa personalidad. Y vemos que a través de tantas ataduras, amarguras, odios, resentimientos, pues ¿quién va a sonreír? Entonces, pero cuando vamos, hermanos, siendo sanados, siendo liberados, entonces vamos quedando libres y entonces podemos ya sonreír, porque el Señor esto espera de nosotros, hermanos. A veces tenemos la facilidad de hablarle a los demás, de predicar la palabra de Dios, pero a veces no hay esa comunión entre mis palabras y entre mi rostro. Yo lo reconozco, a mí me cuesta trabajo, pero que me queda mucho tiempo, espero que me quede todavía muchos años de vida para poder aprender a sonreír. Y aún hemos dicho que aún, hermanos, en las adversidades, porque por desgracia cuando estamos viviendo problemas y mucho más esas adversidades fuertes, pues ¿quién quiere sonreír? Al contrario, se refleja la preocupación, hasta la angustia, y no se diga, hermanos, cuando se refleja la depresión. Entonces, por esto tenemos que buscar siempre esas relaciones humanas. Y yo le agradezco al Señor el que me haya puesto muchas hermanas, muchos hermanos tan dulces que me han ayudado tanto y que me dan confianza para acercarme a ellos y poder dialogar. Pero también confieso que hay muchos hermanos que no me dan esa confianza y que necesito tiempo para poder, en este caso, confiar en ellos. Nos vamos a un corte, hermanos, y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo hoy el diálogo de la sonrisa. El diálogo de la sonrisa. Y estamos también viendo que necesitamos, es
de mucha importancia el poder sabernos relacionar, tener esas relaciones humanas para poder, en este caso, conocernos, y de esta manera pues nos vamos tratando. Yo creo que mucho hemos tenido, y muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de que a veces nosotros juzgamos por lo que vemos. Y por lo que vemos a veces, hermanos, estamos ahora sí perdiéndonos la oportunidad de podernos relacionar con esta persona. Y lo he vivido de muy cerca, que a veces he tenido a veces deseo de acercarme a alguna persona o algún hermano, y pues su rostro no me da mucha confianza. Y entonces, precisamente como los acontecimientos de nuestra vida nos han hecho ser desconfiados, entonces dice uno, bueno, y si me acerco a esta persona, pero si va a actuar de esa manera, pues ahora sí que apenas, ahora sí orando, yo creo que esto nos ha funcionado muy bien cuando nos vamos a relacionar con una persona. A veces ahora sí por emergencia hay que, en este caso, relacionarnos con hermanos o con otras personas, y me ha tocado que le digo, Señor, pues ayúdame, y sobre todo prepárame, porque si me dice eso, pues yo tengo que actuar de esta manera, ¿no? Y de esta manera me he acercado a personas con las cuales, después de haberme relacionado con ellas, mis hermanos, nada tiene que ver con lo que yo estaba viendo en su rostro. Nada tiene que ver. De igual manera, mis hermanos, también te comparto que en una dinámica que hacíamos en una comunidad, y se trataba precisamente de la silla castigada, así se llama esta dinámica, y entonces se trataba de decirle a los hermanos que primeramente lo positivo, qué virtudes veías o qué dones o qué actitudes veías en la persona, todo lo positivo que pudieras decirle. Pero después de lo positivo tenía que ser lo negativo. Entonces, cuando nosotros en esta dinámica que hicimos, pues la mayoría tenía miedo a hacer esta dinámica, pero era una dinámica para dar un paso de madurez, porque a veces, hermanos, nos gusta también que nos digan solamente las cosas bonitas, mas no las cosas negativas. Y a veces también son necesarias, porque a veces yo no me puedo ver lo negativo y la otra persona sí puede verme mis cosas negativas y me puede ayudar. Pero también hay que saberlo cómo, y hay que saber con quién. Entonces, en este caso, como no se animaban a hacer esta dinámica, o a iniciar la dinámica, entonces yo les dije, está bien, yo lo voy a hacer. Yo me voy a poner primeramente en la silla castigada, y ya ustedes me dicen, sí, lo que ustedes quieran decirme. Y lo que la dinámica contenía era que yo no podía defenderme, ni podía justificarme, ni mucho menos. Yo tenía que quedarme callada, y de preferencia estar orando, porque iba a haber cosas negativas que no me iban a gustar. Entonces recuerdo mucho, y fue lo que más se me quedó, y en lo que más trato todavía de trabajar, fue que una de las hermanas, cuando me dijo las cosas negativas, me dijo, Belén, sé que tienes muchas cosas que dar, y sabemos que puedes darlas, pero a veces tu rostro nos dice otra cosa,
y a veces por tu rostro no podemos acercarnos a ti, porque además ya me conocían como una mujer más dura, como exigente, y entonces de alguna manera tenían miedo a acercarse a mí. Y entonces, pues, sí me dio pena, no digo que no me dio pena, pero era algo necesario, indispensable que me lo dijeran. Y de esta manera, pues, ya cuando empezamos a tratarnos y sobre todo para confiar las cosas que a veces no a cualquier persona se le confían, yo he tratado en este caso de trabajar en ese punto, porque ciertamente es difícil. Entonces, hermanos, después de dialogar y de escuchar a la persona y sobre todo sus opiniones o su sentir o sus problemas, porque a veces no solamente se trata de escuchar, claro que se trata de escuchar, pero a veces es importante también compartir, hermanos. Cuando lo estamos haciendo en confianza, también podemos compartir algunas de nuestras cosas. Y es cuando esta persona dice, nada tiene que ver tu rostro con la persona que eres. Entonces, es esto, hermanos, es esto que urge que nosotros podamos tener relaciones humanas. Y repito, no juzgarnos por cómo nos vemos, no juzgarnos, porque esto nos impide relacionarnos. Entonces nos dice que cualquier persona, voy a repetirlo primero, cualquier persona, dice, cualquiera puede darse cuenta de que un rostro sereno y sonriente facilita las relaciones humanas. La sonrisa es un modo importante de expresarse, más aún es un vehículo privilegiado del diálogo. Este debió de ser el caso de Jesús, tal como lo hemos descrito anteriormente. Fue un gran comunicador y tuvo facilidad para relacionarse, sobre todo, hermanos, miramos muy de cerca con la gente sencilla y humilde, con los que se fue encontrando a lo largo de su camino. Era capaz de entablar un diálogo espontáneo y sincero y confiado con todos, porque su rostro inspiraba confianza y simpatía y sobre todo naturalidad. Hermanos, a veces, aunque tal vez no se dibuje esa sonrisa, pero sí se dibuja una paz, se percibe una paz en esa persona que te atrae a poder entablar una conversación con esta persona, aunque no hubiese una sonrisa, pero mucho más cuando hay una sonrisa. Porque también, hermanos, a veces tenemos que ver lo que es la sonrisa, que es espada de doble filo, ¿sí? Porque a veces podemos sonreír y podemos estar, ahora sí, planeando otra cosa. Y también lo hemos visto, que a veces es una sonrisa sobre todo de hipocresía, y cuando en este caso hay esta sonrisa, hermanos, y nos acercamos a confiarle a esa persona porque la miramos muy amable, muy sonriente, y también nos hemos llevado desilusiones, porque solamente fue un gancho para sacar lo que tú traías. Y entonces, por eso decimos, es una espada de doble filo. Esto explica por qué le resultó fácil conquistar tan rápido a sus primeros discípulos, que aceptaron compartir con él
su insólita y exigente aventura. Y lo vemos en Juan 1:37. Juan 1:37. Lo voy a leer de la palabra. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Pero, ¿qué fue lo que dijo? El día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pensaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Y vemos entonces, hermanos, que siempre va a haber algo que nos va a atraer de una persona. Y ahora sí, por desgracia así es, a veces cuando se usa mal, en este caso la sonrisa, pues sabemos y en el discernimiento natural podemos percibir también si es negativa o es positiva. Así que tengamos mucho cuidado también en esto. En un momento regresamos, hermanos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, de lunes a jueves de 4 de la tarde a la mañana siguiente y viernes de 4 de la tarde al lunes 6 de la mañana. Estamos contigo a las 24 horas en fines de semana. Koinonia Radio. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión, tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo el día de hoy lo que es el diálogo de la sonrisa. Y entonces estamos viendo a mayor profundidad sobre lo importante que es el sabernos relacionar con los demás. Y que aunque a veces nos cuesta mucho trabajo, pues tenemos que intentarlo. Constantemente tenemos que intentarlo.
Hermanos, también es doloroso ver que a veces para las cosas de Dios no intentamos muchas veces. A veces para muchas cosas intentamos y volvemos a intentar. Te pongo un ejemplo. A veces cuando vamos, por ejemplo, a que nos den la visa y no nos la dieron, entonces pues queremos ese documento porque queremos ir a conocer los Estados Unidos. Y entonces hay personas que insisten y insisten hasta que ahora sí se las permite el Señor. A lo menos cuando mi esposo sacó su visa, intentó 3 veces y hasta las 3 veces le dieron este documento. Entonces, de igual manera, para muchas cosas intentamos, hermanos, pero a veces para las cosas de Dios, inmediatamente nos damos por vencidos, inmediatamente nos desanimamos. No, hermanos, tenemos que seguir luchando para poder perseverar en el Señor. Y también estuvimos viendo lo que fue la palabra de Dios, hermanos, en Juan 1:37. Pero quiero compartirles más adelante, del 38 en adelante. Dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Maestro, que significa el Cristo. Y se presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Palabra de Dios. Entonces, vemos cómo él, ahora sí, aparte tenía, ¿verdad?, el don de convencimiento a través de sus palabras y sobre todo, pues, ¿quién más, no? Que son palabras, que es palabra viva y eficaz, llena de fuerza, llena de poder, pues tenía convencimiento. Por eso lo siguieron, vieron dónde se quedaba y dice que se quedaron con él. Entonces, aparte de todo lo que transmitía, sobre todo esa paz y muchísimas de las cosas que ellos mismos sabían que necesitaban en estos momentos. Entonces, vemos que una vez Pablo VI dice en una de sus encíclicas, hablando especialmente del diálogo divino, afirma que el coloquio paterno y santo interrumpió entre Dios y el hombre a causa del pecado original. Ha sido maravillosamente reanudado en el curso de la historia, pues la historia de la salvación narra precisamente este variado diálogo que nace de Dios y que teje con el hombre una admirable y múltiple conversación. Entonces, hermanos, a veces nosotros
dentro de los miedos, de los temores, de las inseguridades que tenemos, a veces nos cuesta trabajo relacionarnos porque a veces decimos, ¿de qué voy a hablar? Siempre va a haber de qué hablar. Y es curioso, pero a veces la mayoría dicen que empiezan a hablar del tiempo, ¿no? Parece que va a llover, o qué frío, o qué calor, o ha hecho mucha calor. A veces se habla de esto y cuando empezamos a entablar, hermanos, una conversación, pues van a sobrar ahora sí puntos que nosotros podemos dialogar. Sobre todo, claro que es cierto que depende mucho de lo que en este caso tenemos para dialogar, porque es cierto que si nos encontramos con una persona muy preparada en estos diálogos, pues tal vez lo que vamos a en este caso es a escuchar, pero esto pues ya es muy importante, escuchar la sabiduría de esos hombres, de esas mujeres que a veces tienen tanto que compartir con nosotros, pero que también nosotros, hermanos, tenemos sobre todo la palabra de Dios, tenemos la experiencia ya de un encuentro vivo con Jesucristo. Entonces yo creo que no ha de faltar un diálogo para poder tener esas relaciones humanas. Es en esta conversación de Cristo entre los hombres donde Dios da a entender algo de sí mismo, el misterio de su vida, unísima en la esencia trinitaria en las personas, donde dice, en definitiva, ¿cómo quiere ser conocido? Este diálogo interrumpió entre Dios y el hombre, que ha atravesado toda la historia de la salvación para culminar en Jesús. Tiene como fundamento ese amor que es un rostro sereno, sonriente y expresa de manera adecuada y atractiva. El diálogo con un Dios que infunde temor se convierte a la larga en algo imposible. Pero también vemos que el diálogo que Dios ha establecido con el hombre sobre los cimientos de la benevolencia y de la simpatía se convierte en el fundamento y la norma del diálogo entre los hombres. También aquí vale la regla de que el diálogo se vuelve fácil y fluido allí por donde discurren la simpatía y la sonrisa. Un rostro cerrado, hostil y severo no inspira confianza ni familiaridad. Entonces, por eso ya hemos dicho, ¿verdad?, que tenemos que aprender a tener estas relaciones humanas, a saber dialogar con los demás, pero también saber escuchar. Y esto es muy importante, saber escuchar. Aunque a veces, ahora sí que a veces la manera de relacionarnos es que a veces tengo la necesidad que me escuchen. A veces hay mucho esa necesidad de que nos escuchen, hermanos. Y pues volvemos a lo que es ahora sí el discernimiento natural, pues es saber en sí qué es lo que el otro hermano necesita, y de esta manera estar abierto a la escucha, estar abierto a la escucha de la otra persona, para poder ahora sí a veces simplemente escucharle o también aconsejarle. Pero no solemos dialogar largo y tendido con quien no sonríe nunca, porque va a ser difícil. Un rostro impasible sin sonrisa
deprime y desanima. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, ya que son muchas las características que necesitamos para poder nosotros relacionarnos, en este caso, con los demás. Por eso, el Papa, en la misma encíclica, describe así las características de todo diálogo y por tanto también el diálogo de Dios en Jesús, el diálogo de Dios con Jesús. Y es ahí donde nosotros podemos decir, ay, pues me gusta mucho dialogar con cierta persona. Y vamos descubriendo, es cierto, que depende de lo que a mí me guste dialogar con los demás, voy a encontrar las personas. Y siempre lo vamos a ver así. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta compartir cosas buenas, a veces comparten solamente las cosas malas, pues también hay personas que escuchan aún para eso. Nos vamos nuevamente a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Hey, la Pastoral Diocesana y el Seminario Diocesano de Tijuana te invitan a la Gran Jornada Vocacional 2014, el evento vocacional más grande del año, 5 de abril, en el Seminario Menor, ubicado en la calle Seminario número 20, en la Colonia Seminario, Cerro Colorado. Tendremos intensas conferencias, conciertos de alabanza, momentos de oración y diálogos que nunca olvidarás con sacerdotes, religiosas de diferentes congregaciones, matrimonios, seminaristas, laicos comprometidos, stand de información, entre otros. Te ayudarán a escuchar el llamado que está en tu corazón, la voz de Dios que te invita al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio o al celibato. ¿Cuál será tu camino? Atrévete a responder. Vocaciones, testimonio de la verdad. Comunícate con nosotros a los teléfonos 684-2822 en el Seminario Mayor o a la página del Seminario Diocesano de Tijuana por las redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter o en el hashtag Ven y Sígueme. Te esperamos este 5 de abril de 9 a 8 p.m. en el Seminario Menor. No faltes. No sigo los caminos porque tú eres mi mundo, Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, y también vamos a ver ya el final de este segmento, en el cual pues estamos viendo cómo Jesús le era fácil relacionarse con los demás y sobre todo de acuerdo, miramos mucho que cómo se relacionaba con los pobres y vemos que de qué manera, por qué los seguían, aparte de lo que les atraía, no solamente el
el estar ante su presencia, hermanos, pues con eso bastaba. Y también nos dice que esta forma de relación manifiesta por parte del que la entabla un propósito de corrección, de estima, de simpatía y de bondad, pero excluye la condenación a priorística, lo que es la problemática ofensiva habitual, lo que es la vanidad, la conversación inútil. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone. Y no es tampoco un mandato ni una imposición. Es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, además es generoso. La confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla por parte del interlocutor, promueve la familiaridad y la amistad. Entrelaza los espíritus en una mutua adhesión a un bien que excluye todo fin egoístico, lo que de manera inequívoca expresa corrección, estima, simpatía y bondad, amor por el otro, intención de paz, paciencia, generosidad, confianza y acogida. Miramos todas estas cualidades de Jesús en las cuales pues era muy notable que con cualquier persona podía entablar una conversación, podía ahora sí relacionarse en estas relaciones humanas, y de esta manera por eso pues lo seguía, porque además tenía todas las virtudes y las gracias que cualquier persona en este caso necesitara. Es precisamente la serenidad del rostro que se traduce en la sonrisa. Esta allana el camino hacia cualquier tipo de encuentro y de relación humana, porque revela amistad y disponibilidad. Amistad y disponibilidad. Y entonces, hermanos, comentemos estos dos puntos. Lo que es entre una amistad y la disponibilidad. A veces, aunque la persona tuviese ese rostro de confianza para que nos acercáramos a esta persona, hermanos, a veces de nada sirve porque no tiene la disponibilidad para atendernos a veces. Entonces, por esta razón, pues ahora sí no cabe duda de que el Señor nos invita a ser verdaderos imitadores de Jesús, y de esta manera yo creo que el Espíritu Santo, quien todo lo ve, quien todo lo sabe y quien todo lo puede, Él nos va dando la capacidad para poder, en este caso, realizar cualquier cosa que tengamos que realizar. Pero mucho más, hermanos, en este momento en lo que estamos viendo sobre estas relaciones humanas, saber relacionarnos, ¿verdad? Y entonces vamos a poder hacerlo de acuerdo en este caso, a lo que Jesús quiere y lo que espera de nosotros, también según las características de nosotros, la personalidad de nosotros. Solo así podía Dios dialogar eficazmente con el hombre. Y esto es precisamente lo que en este caso hizo Jesús. Para este diálogo, Dios empleó toda la gama de sonrisas humanas, toda la gama de sonrisas humanas.
si era para un niño, si era para un adolescente, para un joven, para un anciano, para un enfermo, para un triste, afligido. En este caso, hermanos, Él tenía la sonrisa para cualquier persona que quisiera y deseara acercarse a Él. Y también, claro que usó sus palabras también fuertes, hermanos. No solamente estamos hablando de esas sonrisas, de esas palabras, no. También usó palabras fuertes para hablar a aquellos que necesitaban esas palabras. De este modo ha querido conquistar el corazón del hombre. Él mismo, que imprimió la sonrisa en el rostro luminoso de su Hijo hecho hombre entre los hombres. También les enseñó a los hombres el arte de sonreír. El arte de sonreír. Entonces, es un arte sonreír, hermanos. Y solamente pidiéndoselo al Señor para que el Señor nos conceda este don maravilloso de la sonrisa, para que aquellos que hablamos de Dios, hermanos, pues podamos tener en este caso esta arma poderosa para poder transmitir la palabra de Dios. La suya fue una escuela de sonrisas. Muchos son, en efecto, los tipos de sonrisa con cuyos hilos se entretejió la conversación que Dios ha manifestado con nosotros en la Biblia. Vamos a tratar de describir las más significativas y a la vez en intentar descubrirnos en el tejido de la historia de la salvación que nos narran las Escrituras. Casi todos estos tipos de sonrisa aparecieron de manera humanamente visible en el rostro de Jesús y de manera indirecta en el rostro de tantos y tantas personas bíblicas iluminados por la sonrisa divina. Esas múltiples y variadas sonrisas que entreveran los labios de Dios y del hombre se parecen mucho a las innumerables flores que el sol de primavera entrevere en nuestros campos. Sus variopinas corolas que al abrirse engalanan la naturaleza como los labios humanos que se abren en las distintas sonrisas que iluminan los rostros. Entonces vemos, hermanos, que también a través, no solamente estamos hablando en el tiempo de Jesús, sino lo seguimos viendo, hermanos, a través de la naturaleza, de qué manera nos va mostrando, digamos, hasta ahora sí, de alguna manera el rostro de Dios, porque lo podemos ver, sobre todo ya hemos dicho de la primavera, por ejemplo, donde vemos tantas flores de múltiples colores, ¿verdad?, tan hermosas, y que vemos a través de esta naturaleza, sobre todo en esos lugares, hermanos, donde la naturaleza todavía es virgen. Ahí vemos precisamente el rostro de Dios. Entonces, pues les agradezco su tiempo y sobre todo el que se den esta oportunidad de escucharnos, pues que el Señor nos siga concediendo el regalo de seguir juntos a través de estos medios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por este magnífico don de la vida,
y en Él todo lo que nos permites vivir y experimentar, todo lo que nos permites ver, escuchar, todo lo que nos permite, Señor, conocer. Gracias, Señor, porque en todo está tu mano poderosa. Por eso hoy en esta mañana queremos consagrarte nuestras vidas y pedirte, Señor, que así como riegas, como cultivas el campo de las flores, así cultives, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón. De manera, Señor, que aquellos que te hemos dicho sí, nos concedas la gracia, Señor, de seguir creciendo, de seguir conociéndote, amándote y sirviéndote. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, te adoro y te amo, y te doy las más infinitas gracias. Que el Señor me los bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.